Seguimos en ADN con Bárbara Mainzer analizando esta situación, comentario generalizado y preocupación. Uruguay, país caro. Tenemos una nota, ¿no? Tenemos dos tapes. Dos notas, uno con Lema y otro con García Pinto, que empiezan a hablar de por dónde se podría encaminar, no digamos una solución, pero sí, digamos, un camino por donde poder transitar de manera más holgada. Exacto, Lema un poco lo que hace es sus recomendaciones para salir de esta coyuntura, y García Pintos da la mirada empresarial, ¿no? Lo que él espera que el gobierno haga en esta coyuntura. Hay varias agendas. Las agendas, acá hay agendas que tienen que ver con las tarifas públicas, hay agendas que tienen que ver con los impuestos, porque algunas de las tarifas públicas, digamos, tienen niveles más altos que en la región por los impuestos. Hay temas de tarifas arancelarias relacionadas con Mercosur, o sea, Mercosur tiene un arancel promedio en general que es más alto que el de otros bloques comerciales en el mundo. Están los temas de política cambiaria y de inflación más baja en el Banco Central, y están las políticas salariales, digamos, y la negociación colectiva que reconozca cuando cambia el viento de manera que eso se pueda moderar. Es decir, la agenda es relevante en muchos aspectos. Hay temas que en el mundo se han avanzado y después tenemos problemas que en el mundo también están. Necesitamos un shock de confianza. Para necesitar un shock de confianza se necesitan señales, y para tener señales el sector privado necesita señales de austeridad del lado del sector público. Se necesita un shock anímico, necesitamos un shock de confianza y un shock que nos dé fuerza para encarar un repecho que es complicado. Qué complicado, y que va a agregar con el paso del tiempo ya con otras complicaciones que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo del trabajo, ¿no? Pero vayamos por ahí. Hablando del mundo del trabajo, el desafío es cuando uno muestra promedios, es eso, es un promedio, y hay muchas realidades que se ocultan detrás de los promedios. Recién decíamos, bueno, el promedio del empresariado, pero el que está en la frontera la vive totalmente diferente. Y acá veíamos el promedio de los salarios en dólares son más altos. Pero también en el primer tape, Aldo Lema recordaba que hay sectores de la población donde los ingresos no han subido mucho, concretamente. Y él hacía esta analogía. Uruguay todavía, por más que la inflación es muchísimo menor que en otras décadas, seguimos teniendo una inflación relativamente alta, no comparado con Argentina, por supuesto, pero sí una inflación relativamente alta con otros países de la región, y ni que hablar con países desarrollados. ¿Y qué hizo eso? Que nosotros sigamos buscando el dólar, sigamos comprando dólares y no desdolarizamos la economía. Y eso tiene dos consecuencias. Una, que Lema lo comentaba por fuera del tape, es la política cambiaria como instrumento pierde efectividad. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando la política cambiaria, si funciona, nos puede ayudar a compensar cuando el país se encarece. En Uruguay ese grado de libertad lo perdimos. Pero por otro lado, también comentaba en el tape de que o lo perdimos relativamente, o por lo menos no tiene la potencia que podría tener. Y otra cosa que comentó en el tape es... Uruguay es una economía indexada. ¿Qué significa eso? Cuando hay inflación aumentan los salarios. Pero hay un sector, sobre todo el de menor educación, el menor calificación, cuyos salarios no aumentan tanto con la inflación. En épocas complicadas tienen que aceptar salarios menores, y esos son los que más sufren con el encarecimiento. Fíjate que cuando arrancamos diciendo que uno de las buenas noticias, por decir de alguna manera, que tiene lo del país caro, es que se han crecido porque los salarios han aumentado, ¿verdad? Pero ese aspecto positivo se nos va, con el paso del tiempo, a escapar como arena entre las manos por algunos datos. Yo tiro uno, el que siempre repito, ¿no? 6 o 7 de cada 10 muchachos no terminan el secundario. Esos muchachos, con el paso del tiempo, no van a poder generar riqueza, no van a poder generar salarios dignos, porque van a trabajar en la base de la pirámide salarial. Y eso se está reproduciendo. Entonces, esta cosa positiva que tenemos de que los salarios aumentan, se nos va a ir desapareciendo. Y no vamos a poder ser competitivos. Vamos a seguir siendo caros porque no vamos a poder ser competitivos, porque no vamos a tener mano de obra calificada.
va a ser un círculo vicioso, que si no atacamos las bases del sistema, el mundo nuevo del trabajo que se nos viene, nos va a ganar el robot. Y es un tema complejo, tú dijiste, tiene que ver con competitividad, con educación, con impuestos, con hasta negociaciones salariales, ¿no? Aldo también hablaba de en momentos complicados intentar flexibilizar un poco para compensar épocas de vacas flacas. Y otro tema es, a ver, hay una parte del encarecimiento que es sensacional. Si a mí me decís ser caro como Suiza, fantástico, pero hay otra pata es, que también lo decías recién en el corte, combustibles. Los impuestos son altísimos, ¿no? ¿Por qué es un bien transable que es el mismo en todas partes del mundo? ¿Y por qué en Uruguay es tan caro? Por eso. Y cuando uno va a mirar los autos, ¿no? Recién mostrabas las cifras, más de 100% de impuestos en muchos autos. Que los autos teléfonos han dejado hace tiempo de ser un bien de lujo. La gente, mucha lo usa para poder trabajar, ¿no? O sea, y otra la usa para que su vida, aquel que tiene el multiempleo, un auto le permite hacer más fácil el multiempleo, o sea, ha dejado de ser un bien de lujo el vehículo. Y acá tienen el 100%, uno va a cualquier país de frontera y compra autos a la mitad de precio de lo que los compra acá. Y claramente cuando los bienes transables son más caros, claro, y en general tiene que ver con impuestos y con trabas, y es la agenda de la que hablaba Aldo, ¿no? Y esto es un tema del que hablan todos, incluso creo que todo el sector político, y yo creo que hay consenso en el que algo hay que hacer acá, ¿no? Por lo menos, como decía García Pinto, dar una señal de austeridad en el sector público, ¿no? Por lo menos, ¿no? Para no tener este buraco de déficit que tenemos, que ¿quién lo va a tapar? ¿Quién cree usted que lo va a tapar? Nos están diciendo en campaña electoral que van a recortar acá. A la larga, cuando las cosas no resultan, las deudas se pagan. Esta deuda que nos genera el déficit se paga. ¿Y quién cree usted que la va a pagar? Y ¿sabes lo bueno de esto? Hay una agenda, hay puntos sobre los que trabajar, no son fáciles claramente, si no ya estaría todo resuelto, ¿no? Pero lo bueno es que hay cosas para hacer. Y has dado las claves muy importantes para que la gente, pueda comprender, ¿no? No se va a dejar de quejar, y está bien, pero por lo menos comprender por dónde va la cosa. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos seguimos con Bárbara Mainzer en su espacio habitual de educación financiera.